Empuje en reposo. El empuje en reposo es una fuerza horizontal por una unidad de ancho de muro de la integración de las tensiones horizontales efectivas sigma h a lo largo de la altura de la estructura en la condición de reposo. Es un muro restringido al movimiento con una presión lateral a determinada profundidad y esto es proporción a la altura y tenemos a mayor profundidad una mayor empuje. Es por lo tanto más grande la presión del terreno, como se ha mencionado, que es tanto mayor altura, una mayor presión. Para un cálculo de dicho empuje se obtiene el coeficiente de empuje en reposo que relaciona la presión vertical del terreno con la presión horizontal sobre una superficie dada. Esto con un fin para obtener una resultante y que nuestro muro de contención no actúe como las diferentes maneras que presentaremos más adelante. Los diagramas de los tipos de empujes son empuje en reposo, activo, un pasivo y deformaciones. El empuje en reposo sin carga cuando no se permite el desplazamiento en ninguna dirección. Esto es con el fin de que nuestro material de relleno no invada la zona determinada y poder trabajar con un espacio más abierto. En una masa de suelo cuyo gamma m se considera un cúbito original ubicado en la profundidad h, esto es para obtener las diferentes presiones tanto horizontales como verticales. Para el cálculo del coeficiente K0 de la ecuación se despeja lo siguiente para obtener nuestra ecuación última. El empuje en reposo con carga del muro vertical de la altura h, gamma m, es proporcional, como se ha mencionado anteriormente, a la altura y entre más altura, mayor empuje. El empuje de reposo con carga se calcula subdividiendo secciones en áreas conocidas para obtener un cálculo más eficiente. A cualquier profundidad z debajo de la superficie del terreno, nuestra presión vertical es Pb igual a Q más gamma z cuando tenemos un muro en reposo. El empuje total está dada por la siguiente ecuación, donde el punto de aplicación se determina tomando momentos con respecto al fondo del mismo. Cuando el nivel freático está a una profundidad z menor que h, se modifican las presiones en reposo. Entonces se obtiene que pH y pb son presiones efectivas horizontal y vertical. Con un cálculo se diseñan para muros y se añade la presión hidrostática, que es importante tomarla en cuenta ya que el agua es un cuerpo en movimiento. Con un total de empujes se pueden determinar los siguientes diagramas de presiones y obtener cálculos más exactos. Esto es para arcillas consolidadas con superiores calculadas. Con suelos arcillosos a lo largo se puede producir presiones de reposo. Hay que tomar en cuenta que nuestra arcilla es más difícil de trabajar ya que por su alto contenido de humedad. Los diagramas de influencia que presentamos muestran hasta dónde es el alcance de nuestro movimiento de material de relleno y tener una idea de cómo se va a diseñar nuestro muro de contención. Los muros de contención, como su nombre lo indica, su función es la de contener o presentar una barrera física que impida que el material de relleno sea invadido y nuestro lugar determinado. Existen casos que la única función del muro es la de contener el empuje del terreno, como en la figura superior, y los muros de contención que son muy empleados en proyectos de casas de habitación cuando hay necesidad de cimentar sobre un terreno inclinado, como la figura de abajo. Esto es para casos con diversas teorías que se establecen, como la propuesta por las normas técnicas de construcción del Distrito Federal, que es la llamada de Terzaghi, para muros de contención menores de 6 metros. Obtenemos la gráfica en donde se muestran los diferentes tipos de empuje y los diferentes grados de inclinación para obtener nuestro KH para los diferentes tipos de suelo. Suelo granular gruesos finos, suelo granular gruesos con finos limosos, suelo residual, arcillas plásticas y fragmentos de arcilla dura. Como le había mencionado anteriormente, tenemos diferentes tipos de deslizamiento, ya sea por volteo
que es en la parte superior, deslizamiento, que es en la parte inferior, o un hundimiento sobre terreno que se presenta comúnmente en terrenos arcillosos, en donde la presión vertical y horizontal son mucho mayores que los calculados para el muro de contención. Tenemos un caso típico de una planta de cimentación, en donde obtenemos los diferentes tipos de cimentaciones para poder calcular correctamente nuestros cimientos, donde se diseña de muro de contención. Obtenemos diferentes datos como son las cargas verticales, cargas muertas y cargas vivas para obtener una carga total y sobre eso diseñar nuestra mampostería. Hay que tener en cuenta también nuestro peso volumétrico y el coeficiente de terreno. Hay que también diseñar el empuje de terreno por metro lineal del muro y la determinación de las cargas verticales y cargas verticales por revisión por hundimiento. Nuestra revisión de volteo es importante para evitar nuestros casos que se han presentado anteriormente. La revisión por hundimientos de terreno y una revisión por deslizamiento. En nuestro caso se ha propuesto colocar un espolón, esto con el fin de evitar el deslizamiento para el empuje de nuestra cimentación con un terreno inclinado. El análisis de la estructura en muros contempla la determinación de fuerzas que actúan por encima de la base, tales como el empuje de la tierra, peso propio y demás materiales para tener una buena cimentación en nuestras obras civiles.